Gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios, estamos en vivo. Amén, 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 amén. Bien, en esta tarde le quiero dar las gracias primeramente al Señor que nos tiene aquí para nosotros tener un programa más en la iglesia virtual. Este es el hermano José Vázquez del pueblo de Adjunta. Hoy, como había anunciado, está conmigo el pastor Elías Sotomayor y vamos a estar abordando sobre un tema que es bien interesante. Digo que es interesante, toda la Biblia es interesante, pero en realidad este tema, como yo estaba comentándole él antes de empezar el programa, pues mucha gente en la iglesia no sabe lo que son las dispensaciones. Y ese es el tema que nosotros vamos a compartir con toda la audiencia y le pedimos que usted nos escuche y aquellas personas que luego vean la grabación entiendan que el propósito es para que usted vea cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Dios es un Dios de amor, un Dios que nos da el gozo a través de su Espíritu Santo, pero también es un Dios que si la persona, el ser humano, no obedece los estatutos, pues tiene un castigo, porque la Biblia habla que es un Dios de amor, pero también, que dice la Biblia, es Fuego consumidor. con fuego consumidor. Bien, quiero hacer un anuncio breve antes de comenzar el programa. Ustedes saben que nosotros el lunes pasado comenzamos hablando, el hermano Franklin Cabá y el hermano Juan Manuel y este servidor, sobre Israel en escena, o sea, todas las cosas que estaban ocurriendo, y nos quedamos en el momento donde los profetas, tanto Ezequiel y Esdras, estaban en escena, y lo que vamos a continuar el lunes que viene es la segunda parte de ahí donde nosotros nos quedamos. Si usted no ha visto el programa, lo puede ver en grabación porque todavía está dentro de la página de Facebook. Bien, en este momento quiero hacer una oración antes de comenzar y pedir que el Señor tome dominio de este programa y sobre todo la bendición poderosa para todas las personas, todos los hermanos que nos vean a través de esta página de Facebook Iglesia Virtual. Señor, en esta tarde te pedimos, Padre amado, que tú abras, Señor, el oído, el entendimiento para que todas las personas que escuchen el programa, que escuchen la temática, sean, Padre amado, llenos de gozo, llenos de tu Espíritu Santo. El propósito de nuestro programa de esta tarde es que tú, Señor, seas glorificado en todo momento. Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Bien, Elías, cuando nosotros hablamos de las dispensaciones, yo te había comentado que en el Nuevo Testamento, en la carta de los Efesios, Pablo hace un comentario basándose en estas dispensaciones. Y está en el primer capítulo de Efesios, verso 10, yo lo voy a leer para entonces darle comienzo a las etapas y así sucesivamente a los puntos que tenemos para compartirlos con ustedes sobre las dispensaciones. Dice Efesios capítulo 1, verso 10, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir que en el cielo ya Dios estaba programando las dispensaciones que iba a otorgarle al hombre, a la humanidad. Y en la tierra, que es donde se iban a cumplir las distintas dispensaciones hasta la que estamos en este momento, que es la gracia, pero eso ya mismo vamos a explicarlo. Ahora, Elías, ¿qué es una dispensación? Una dispensación, o sea, es el tiempo de Dios, es el plan supremo que Dios tiene establecido para trabajar con el hombre, a fin, ¿verdad?, de que el hombre pues, pueda ser salvo. Y ¿verdad?, podemos pensar, miren mi pensamiento para ampliar el conocimiento sobre lo que son las dispensaciones, y nos podemos preguntar por qué Dios creó al hombre. Okay. Entonces, ¿por qué Dios creó al hombre? Porque Él es Dios. Él lo quiso así. Él quiso crear al hombre
¿verdad?, a imagen y semejanza de Él. O sea, ¿para qué lo creó? Bueno, Dios lo creó al hombre para que le adorase. Que Para fue que el adorase. propósito. Fue el propósito de que el hombre lo adorase. Pero obviamente, ¿verdad?, una vez el hombre desobedece, entonces Dios tiene un tiempo, crea la dispensación y trabajar a través de esa dispensación o de ese tiempo para que el hombre, una vez haya caído de la gracia de Dios, pueda recibir el perdón. Entonces, ¿cuál es el propósito o cuál es el propósito que Dios tiene con el hombre? De salvarlo, después de haberlo creado. Entonces, ahí entra lo que son las dispensaciones o los tiempos de Dios, dentro de su soberanía. O sea, y cada una de ellas nos va a mostrar lo que se conoce la incapacidad del hombre y la fidelidad de Dios. O sea, ahí vemos que la fidelidad de Dios está desde que comenzó la creación. Correcto. Hasta este momento donde vemos cómo la maldad se ha multiplicado y cómo las cosas que nosotros creíamos que nunca íbamos a ver, las estamos viendo. Porque el cumplimiento profético, hermano, nada ni nadie lo puede obstaculizar. Correcto. Se cumple la palabra tal y como la dice, tal y como los profetas hablaron de ella, del cumplimiento. Y lo que estamos viendo en este momento son cosas que anteriormente se habían dicho, pero que ahora, delante de nuestros ojos, se están cumpliendo. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo creó perfecto, lo creó sin pecado, lo creó de una manera que tenía una comunicación diariamente. La Biblia no dice cuánto, pero hablaban de tú a tú, el hombre y Dios tenían una comunicación y no había el pecado. No había el pecado. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el hombre cae a través de lo que es el pecado, la tentación a Eva y cae en el pecado, hay una dispensación que queremos entonces expresar y ocurre tan pronto sucede este acontecimiento. Y es la dispensación de la inocencia. Háblame de esa dispensación. Sí, cuando en Génesis, cuando por ejemplo leemos en el capítulo 2, verso 17, Dios le da una orden al hombre. Sí. Le prohibió, ¿verdad?, que no comiera del árbol de la vida. Que fue un mandato tajante. Sí. No comerás de ese fruto, estaba prohibido. Pero el hombre, ¿verdad?, en el capítulo 3, verso 6, vemos que siendo tentado, ¿verdad?, en este caso la mujer, por el enemigo, por Satán, pues accede, ¿verdad?, y rompe ese arreglo, ese mandato que Dios le da al hombre y come del árbol prohibido, obviamente. Y una vez cae ella, pues también obviamente pues cae el hombre. Y una vez pues cae, se pierde esa comunión que tú estás mencionando que tenían en el espíritu, esa comunión que tenían de todos los días, porque no conocían la maldad. Pero una vez ellos transgreden, ¿verdad?, y rompen el mandamiento de Dios, entonces se crea la conciencia. Entonces, cuando se crea la conciencia, entonces viene el saber lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso es que antes de la conciencia había lo que se llamaba inocencia. Correcto. Entonces esa dispensación ocurre en el Edén. En el Edén. Entonces la prueba que tenía esa dispensación era obedecer y no comer del árbol prohibido. Porque ya eso era un mandato. O sea, Dios no le dijo si puede o si si quiere. No puedes comer de este árbol y se lo señaló. De todos los demás sí, pero de este no. Sí, podía comer exacto de cualquier otro, pero menos de ese. Obviamente, ¿verdad? El enemigo toma ventaja de esto y comienza a minar la mente, donde está la lucha, ¿verdad?, con el hombre. Y en este caso, ¿verdad?, porque fue Eva la primera que entabla esa conversación con el enemigo y le introdujo a la mente de ella una duda, con que Dios dijo. Entonces, cuando le inculcó esa duda. Entonces, pues ella obviamente, al darle lugar, pues no se le puede dar lugar al enemigo. Entonces, ella al entablar esa conversación cae, lamentablemente, desobedece y entonces entra la conciencia, porque más tarde cuando el Señor está hablando con ellos, que le hablaba, pues ellos se escondieron. Sí. Y entonces el Señor... Se dieron cuenta de algo que anteriormente no se habían dado cuenta. cuenta. Entonces crearon conciencia de lo que es malo. Entonces Dios quiere hablar con Adán. Adán se esconde y entonces Dios, ¿verdad?, lo confronta y le dice, ¿por qué te escondes? Entonces a él le responde, porque estamos desnudos. Y Dios vuelve y le habla, ¿y por qué tú sabes que estás desnudo? Porque entonces entró la conciencia, Dios probando que habían entrado en terreno ajeno, en lo prohibido, en lo que no tenían que hacer. Y ahí entonces entra la conciencia y conocen
que sí estaban en pecado. O sea que podemos determinar que el mismo hombre se juzgó a sí mismo, porque entonces si no sabía algo y después se da cuenta que realmente anteriormente en la inocencia no se va a dar cuenta, pues entonces él entiende que aquí pasó algo. Correcto. ¿Ves? Entonces el fracaso fue la desobediencia. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado de esto? La expulsión del lugar donde Dios lo había plantado, Sí. que era el jardín del Edén. Que ese jardín todavía existe, Elías. Sí, existe el lugar donde Pero está ocurrió, protegido. Está protegido. Hay un ángel, la Biblia dice, ¿verdad? Que hay un ángel, el arcángel Miguel, que blandea, como se dice, ¿verdad? Una espada y protege ese lugar, porque ese lugar de inocencia que se perdió, que era esa comunión íntima que se tenía con el Señor, en esa dispensación de que, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollo, es lo que Dios quiere de nuevo volver. Para que el hombre viva en esa comunión con Dios y que esa conciencia de maldad de una vez y por todas desaparezca, porque en el cielo no vamos a acordar de lo malo que hicimos. Exacto. Vamos a tener la mente de Cristo, vamos a tener una conciencia limpia que se perdió por la transgresión de Adán y Eva en el principio. Bueno, si Dios no se recuerda de los pecados que uno comete, que perdona a uno, pues mucho menos uno se va a acordar de ellos. Ahora, nosotros, iglesia, ¿podremos ver ese jardín del Edén? Para mí que sí, porque Dios le va a mostrar En nuestra opinión, yo diría que sí. Sí, porque es como decir que ese es el paraíso perdido. Exacto. Porque en la presencia de Dios todo toma vida. O sea, en la presencia de Dios todo está lleno, todo lo llena. Y si ese lugar fue creado para que el hombre viviera en una comunión íntima con el Señor, pues era algo bueno que Dios había creado para el hombre. Y lo que Dios crea bueno no lo deshace, no lo destruye. Correcto, muy bien. O sea que nuestra opinión, estamos hablando de nuestra opinión, hermano. Y siempre yo digo que cuando es nuestra opinión, pues así mismo lo confieso, lo manifiesto. Pero yo soy de los que creo que ese lugar existe protegido por sus ángeles, ¿ves? Pero cuando la iglesia sea tomada y llevada a la presencia del Cristo, allí en la boda del Cordero, yo creo que vamos a tener la oportunidad de entrar un momentito allí. Sí, porque va a llegar un momento donde Dios restaurará todas las cosas que Él estableció como bien para el hombre. Sí. Y si se perdió, Dios lo va otra vez a restaurar, lo va a volver de nuevo para que el hombre sepa el amor que Dios tenía para con él y lo que Dios siempre quiso hacer con él, que era que tuviera vida eterna. Pero obviamente al desobedecer el mandamiento que Dios le había ordenado, pues fueron echados de la presencia de Dios. Mira, Elías, se me olvidó que tú te presentaras y dijeras a la iglesia y dónde está tu iglesia. Porque es que empecé y como estaba pensando en los anuncios del lunes próximo, permíteme preguntarte, Elías, la iglesia tuya, ¿dónde está? Para que lo mencione a los amigos, hermanos que están aquí escuchando. Él es pastor de una iglesia pentecostal, Hueso Colorado. Sí. Pues para los hermanos, ¿verdad? A manera de información, para los que no me conocen, mi nombre, respondo por el nombre de Elías Sotomayor. Y por la gracia de Dios estamos pastoreando la iglesia Asamblea de Dios en el barrio Portillo, de aquí del pueblo de Adjuntas. Y allí tenemos servicio y predicamos y, ¿verdad? Impactamos el lugar y vamos donde podamos, donde el Señor nos indique de llevar su palabra. Amén. Voy a hacer un paréntesis. Yo a este hermano lo conozco hace muchos años, pues estuvimos juntos. Cuando él vino por primera vez a mi programa, que teníamos otros recursos, pues yo mencioné que él y yo estábamos encargados de la responsabilidad de dar las clases bíblicas a las damas mayores y las damas jóvenes. Y eso fue algo que jamás y nunca lo vamos a olvidar. Por lo menos mi vida no lo va a olvidar y yo sé que tampoco tú lo vas a olvidar. Pero vamos a seguir con el estudio. Ahora, viene la conciencia. Ya hablamos de la inocencia. La conciencia todavía permanece en nosotros porque la conciencia es la que nos dicta, ¿ves? Y nos damos cuenta, es la que nos habla las cosas que hacemos bien y las cosas que hacemos mal. Es un recurso que tenemos que es extraordinario para saber dónde estamos parados en la voluntad de Dios como nosotros como sus hijos. Bien, inicia con la caída. ¿Ve? Y la prueba fue vivir guiados por la conciencia.
¿Dónde empieza y dónde termina esta dispensación? Esta dispensación, una vez, pues lamentablemente el hombre cae, ¿verdad? Y es echado del Edén. Ajá. Entonces viene la conciencia para Sí. que Dios le da a entender al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí entonces se establece lo que es la ley, ¿verdad? Lo que es el orden, y conocer y saber que lo que es bueno y lo que es malo, a través de la conciencia, que Dios lo permitió en el hombre. Obviamente viene por la caída del hombre, de la inocencia. En esa época ya Noé estaba en escena. Correcto. Porque dice los estudiosos, y lo que ocurre en la dispensación de la conciencia, ahí es donde Dios castiga con el diluvio. Y sabemos que en el diluvio sucedió contemporáneamente con la existencia de Noé y el llamado que Dios le hace a Noé, donde prepararon un arca. Estuvo muchos años predicando, arrepiéntense porque viene juicio de Dios. Como ahora mismo que hay mucha gente que no quieren entrar al arca. Y como el único que cierra la puerta es Jehová de los ejércitos, pero ya está parado para cerrar la puerta. Una vez se cierre esa puerta, no hay quien la abra. Nadie sale, nadie entra. Pero en esta época de la conciencia hubo gente que se burlaban. Dios estaba dando la oportunidad a través de los labios de Noé que viene tal juicio, que se arrepientan. O sea, Dios siempre, antemano, lo que hace es que advierte para que la persona que quiera cambiar su estatus de vida y obedecer a Dios tenga ese momento y ese tiempo. ¿Por qué tanta gente y solamente Noé y su familia fueron salvas y toda la civilización se perdió? ¿Por qué? Porque en esta dispensación de la conciencia, todo lo que ellos hacían era maldad, y con eso se deleitaban, y no había un solo momento que pudieran entender que tenían el deseo o tenían que cambiar la actitud de vida que en ese momento estaban viviendo. Yo me detengo, fíjate, Elías, a pensar cuál sería la frustración de Noé, que toda la civilización que le rodeaba no escuchó el mensaje. A veces nosotros, los que predicamos, enseñamos, pensamos, es que la predicación no se escuchó o no le hacen caso a lo que yo estoy hablando. Mire, Noé fue una de las personas que tuvo esa experiencia. Sin embargo, él no cesó de hacer la voluntad de Dios, como nosotros que seguimos predicando, seguimos enseñando. ¿Por qué? Porque el momento donde viene el Señor a buscar la iglesia ya es imperativo y esto está bien cerca. Pero el diluvio universal se trata que aquella generación Dios la exterminó y empieza el nuevo trato en la dispensación de la conciencia con Noé y su familia. ¿Quiere añadir algo más? Sí, cuando nosotros vamos, ¿verdad? Analizamos lo que dice la Biblia en Génesis, por ejemplo, capítulo 6, pues Dios le está advirtiendo al hombre porque el hombre, dice, en Génesis 6:5 dice que los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. Ellos tienen conciencia de lo que es malo, pero también tienen conciencia de lo que es bien. Entonces, en ese mismo capítulo 6, verso 6, dice que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre, porque vio que la maldad de los hombres se seguía multiplicando. Y se multiplicaba. Entonces llegó a la presencia de Dios. Pero Dios, ¿verdad? Como por lo que tú estás hablando, Dios en su misericordia lo que quería era tratar con el hombre, de que el hombre fuera salvo. Y en medio de ese caos, de esa confusión, Dios levantó un hombre que está predicando por 120 años, para que la gente viniera al conocimiento de la verdad, se arrepintiera. Entonces, obviamente ahora se sabe que en ese entonces no llovía. Y Dios, haciendo ese llamado a través de este hombre, pregonero de justicia, la gente siguieron haciendo lo malo. Entonces, ¿qué hizo? Dios está irado con el impío todos los días, esa es la Biblia. Entonces, cuando la maldad llegó a la presencia de Dios, bueno, hay que parar esto, hay que terminar esto. Ya le hemos dado la oportunidad. Ese periodo de tiempo, ese espacio que Dios abre para que el hombre crea conciencia y se vuelva a él, no lo tuvo, o sea, siguió hacia el mal. Y obviamente comienza a llover. Los hombres entonces vieron algo que estaba sucediendo, que no estaban habituados a verlo. Comienza el diluvio, está lloviendo, ¿verdad? Por esos 5 meses, y la gente, ¿verdad? Que fue salva, lamentablemente fueron pocos, fueron 8 personas. Y lamentablemente, pues el mundo entero, ¿verdad? Dentro de esa dispensación,
murieron anegados en agua. Fíjate, yo me imagino, porque esto es mi imaginación, la Biblia no dice esto. Yo me imagino cada tablita que Noé fabricaba el arca según las directrices que Dios le dio, porque Dios le dio las medidas, le dio todas las instrucciones para que él construyera el arca. Pero yo me imagino cada tablita, espérate, le decía a la esposa, déjame predicarle a esta gente, ¿ves? Que necesitan escuchar que pronto viene el juicio de Dios. Ponía la segunda tabla, la tercera, la cuarta, y siempre se acordaba que tenía que ir a aquella gente, a aquella generación que no querían escuchar la voz de Dios, como quien dice, conviértase en a Jehová, porque el juicio viene, y nunca le hicieron caso. ¿Qué parecido tiene a lo contemporáneo, verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos y escuchamos y predicamos, Cristo viene, Cristo viene? Es más, mucha gente dice, no, eso yo lo estoy escuchando desde los años 50. Es más, Gigi Ávila se murió, y eso lo decía Gigi Ávila cuando estaba jovencito, y fíjese, todavía no viene. La gente desprecia la verdadera palabra que surge cambio, que nos da la oportunidad, porque la eternidad yo la valorizo. Hay gente que no la valoriza, pero yo quiero que mi eternidad sea en la presencia de Cristo, la presencia de aquella familia que hayan muerto en Cristo, encontrarme un día allí y poder tener la satisfacción. Peleé la buena batalla de la fe, como dijo Pablo, pero tuvo la ganancia, que es nuestra esperanza. Entonces, esta dispensación de la conciencia termina, ¿verdad?, para ir a la otra, con el diluvio. Correcto. Una vez ocurre el diluvio, correcto, desaparece esa generación. Entonces, después de Noé y su familia, viene el gobierno humano. Que todos sabemos que el gobierno humano inicia con la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero el que verdaderamente tenía a cargo en sus hombros de sacar a un pueblo que estaba cautivo, estaba el cafeíto. Una pausa, hermano, que estamos aquí con el cafeíto. Toma, Elías, pero mira, esto es muy lleno, me trae a mí menos, ¿sabes? Dios le bendiga, hermano. Seguimos. Vengo, permiso, estamos en vivo, es a todo color. Gracias. Amén. Que mi esposita siempre me trae el cafeíto, casi siempre a esta misma hora. Pues estaba diciendo que el gobierno humano, a donde aparece la escena de Moisés. ¿Por qué es el gobierno humano? Porque ahí es donde recibe la humanidad las leyes de Dios, que son los 10 mandamientos, que no están abolidos, al contrario, están completamente vivos en este tiempo que vivimos, pero luego en la dispensación de la gracia les vamos a explicar unas cositas que son bien interesantes. Dime, háblame de ese gobierno humano, Elías. Antes de ir al gobierno humano, quería hacer una reseña de lo que estabas hablando anteriormente, ¿verdad? De la era de la conciencia. Y es que esa gente, ¿verdad? O sea, aquellos que murieron anegados en agua, pues se cumplió el tiempo, hasta el diluvio. O sea, cuando Jesús viene a la tierra, menciona este evento, lo que sucedió. Y él dijo que su venida sería como los días de Noé. Y estamos viendo lo mismo. ¿Qué había en los días de Noé? Para refrescar la memoria, o las personas que no saben, no han leído la Biblia, ¿verdad? En los días de Noé, Dios le dio la oportunidad a esta gente para que escaparan. Y se creó, le dio una orden a Noé que construyeron arca para que escaparan. Pero la gente amó más la maldad. Borrachera. Borrachera, bebían, se casaban, se daban en casamiento, como los días de Noé, como dice Mateo 24. Y ese mismo cuadro lo estamos viendo en el día de hoy. Exacto. Y ahora no es un solo, vamos a decirlo, ¿verdad?, hipotéticamente, un solo Moisés o un solo Noé que se haya levantado a predicar el Evangelio. Dios está levantando gente, ¿verdad?, en diferentes lugares y llevando un mensaje contundente de última hora, que lo mismo que sucedió en los días de Noé está por suceder ahora. Sí, o sea, que va a tener un fin, va a tener un final, ese tiempo, ese periodo, esa dispensación, y que el tiempo hay que aprovecharlo. Para la gente que no lo saben, hay un avivamiento del Espíritu Santo en países
donde no importando de que le cueste la vida a las personas que se convierten a Cristo, se están bautizando, hermano. Están aceptando a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque saben que el valor físico humano tiene su término, y si uno muere recibiendo a Cristo como Salvador y eso le cuesta la vida, pero tiene una vida eterna, una vida que nadie puede tocar ni matar, que es la vida juntamente con el Señor. Bien, entonces... Sigue. Sí, yéndome a lo que tú me preguntaste, lo del gobierno humano, ¿verdad? Una vez termina esta dispensación de la conciencia, pues Dios llama a un hombre, su nombre fue Abraham. Y en el capítulo 12, Dios le hace, ¿verdad?, unas promesas a Abraham, y esas promesas también, ¿verdad?, van a beneficiarnos a nosotros como creyentes. Y dice la Biblia, ¿verdad?, en Génesis 12:3, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga, porque Dios llama a Abraham y dice, de ti haré una descendencia y tu descendencia será. Eso está en la dispensación de la promesa. De la promesa, que serán como las estrellas del cielo. Y ahí, pues obviamente, pues entra ese gobierno humano y se disemina, ¿verdad?, por todo el mundo. Todas las naciones se van formando porque sale de los caldeos. Y a través, ¿ves?, de ese linaje, pues obviamente vienen dos naciones en ese entonces, ¿verdad?, que los de Misraín, que son los agarenos, que son los egipcios, ¿verdad?, a través de Agar, y entonces obviamente los árabes, toda esta gente, pero también viene lo que es Europa o el occidente, que ahí lo componemos nosotros. Y de ahí, a través de esa promesa, nosotros somos bendecidos en que vino el Mesías, lo que se había prometido, es Jesús de Nazaret. Y entonces, esos gobiernos humanos obviamente tienen que tener unas leyes y tienen que tener unos preceptos escritos para poderlos cumplir. En esta dispensación es en el momento donde la humanidad se rebela en contra de Dios y trata de construir una torre que llamó Babel. Entonces esa torre, no es que Dios supiera, o sea, Dios sabía, pero me refiero de que la gente creyera, corrijo, que con esa torre iba a llegar al cielo. Dios sabía que eso no iba a suceder, pero la conspiración Dios la vio de una manera que fue ofensiva. Y entonces, ¿qué ocurre en este momento? En aquella época todo el mundo hablaba una sola lengua y se entendían. Pero con la torre de Babel, lo que hizo Dios como castigo es que inmediatamente dividió como pequeñas tribus, y cada uno salió hablando diferente idioma, diferente lengua. Que al día de hoy eso es lo que existe. ¿En cuántas lenguas se comunica el ser humano? Un montón. Y dialectos, porque estamos hablando, y son miles de dialectos. O sea que vemos cómo cada rebeldía tiene un castigo. Correcto. Y esta dispensación del gobierno humano no fue la excepción. Porque sabemos que la primera que estuvimos compartiendo, que era la inocencia, fue Adán, que cayó en pecado. Y la conciencia fue el diluvio, que la humanidad no quiso aceptar la predicación que estaba predicando Noé, y vino el diluvio, y ahora estamos en el gobierno humano. ¿Qué ocurre? Dios establece el gobierno y la pena capital. Fíjese, ¿cuál fue la prueba? Gobernar la tierra en justicia, pero sabemos que no había justicia ninguna, que de la misma forma y la misma manera de pensar de aquella gente de la época del diluvio, todavía estaba ese germen, ¿ves?, en las mentes, en los corazones de la humanidad. Entonces Dios confunde las lenguas, confunde porque trataron de alcanzar el cielo a través de algo que estaba fabricando el ser humano. Así vamos ¿verdad? Perdón que te interrumpa. No. Pensando yo que estamos viendo cómo se hereda lo que es malo. En este caso, esta gente está proyectando un tipo de orgullo. Porque cuando construye, ¿verdad? O quiere, eso es orgullo. Quererse ser igual a Dios o semejante al Altísimo, como el enemigo una vez en un principio se ensañó y se levantó contra Dios. Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, que esa maldad o ese orgullo que ellos llevaban ha pasado a toda la humanidad. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron desde la época de la conciencia, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. El fruto lo vemos haciendo aquello que va contrario a lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Amén, muy bien.
Y todos sabemos que en Proverbios capítulo 7 creo que es, dice que a los orgullosos Dios los mira de lejos. O sea que una de las cosas que detesta Dios del hombre es el orgullo. ¿Ves? Porque siempre el orgullo lo que trae, que posiblemente pueda alguien entender que es inofensivo, no. El orgullo lo que trae es juicio de parte de Dios. Cuando dice que los mira de lejos, es que no atiende. No atiende ni tan siquiera la forma y manera de que esa persona, hasta que no se arrepienta y le pida al Señor el perdón que realmente tiene que pedir el pecador, Dios ni lo mira. De lejos, lo ve de lejos. Bien, entonces en este gobierno humano vamos a cerrar esta dispensación donde empieza el juicio de lengua y dispersión. Entramos a la promesa, que es la que tú estás hablando de Abraham. Como tú dijiste, le ofrece una herencia. Esa herencia son los que ahora mismo están en Israel, que se llama el pueblo de Israel, los judíos, que son descendientes de Isaac, que Dios le había hecho ya la promesa a Abraham. Ahora, ¿cuál fue esta dispensación y de qué se trata esa promesa? Esta dispensación, yo lo que quería era tratar, ¿verdad?, en el óptico de Dios, bendecir a toda la simiente que vendría de Abraham. Y siendo llamado, ¿verdad?, de los caldeos, Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Abraham. Entonces, al diseminarse o a multiplicarse la descendencia, ¿verdad?, porque sabemos que después de viejo fue que tuvo a Isaac, pues en él pues vino la promesa, lo prometido, que viene de Génesis capítulo 3, verso 15, que es, ¿verdad?, que es Jesús de Nazaret. Y viene, y a través de esa promesa todas las naciones tienen la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador y ser salvos y librarse de la ira que vendrá. O sea, la oportunidad es ahora. O sea, el tiempo es ahora. El crono corre, que es, ¿verdad?, lo que Dios creó para que nosotros lo aprovechásemos, pero va a llegar un momento que eso va a terminar. Esta humanidad está entendiendo esa promesa que a pesar que fue con Abraham y nosotros no somos descendientes del pueblo de Israel, pero sí estamos injertados, que ya eso ya ahorita lo vamos a, porque la dispensación de la gracia es la que vamos a explicar, que es la que estamos bastante abundantemente. Ahora, cuando Dios hace una promesa, la Biblia dice que Él nunca falla y cumple. Es el hombre el que no cumple la promesa. Abraham cumplió con lo que Dios le dio como directriz, ¿ves? Tuvo sus cositas y le dijo unas cuantas cosas, pero en el macro, en la totalidad, fue un hombre que tenía una comunicación continua con Jehová de los ejércitos. Ahora, la promesa que había en esa dispensación era una tierra, descendencia y bendición. La tierra de hoy día, que tanto está peleando los palestinos, los árabes, como yo dije en el programa del lunes, esa tierra le pertenece a Israel. Total. Porque es una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Correcto. Entonces, ¿cómo es posible que las naciones, gente que sabe que esta promesa fue para Abraham, que esas tierras son de Israel, cómo critican o dicen o están en contra de lo que Israel está haciendo, si lo que están haciendo es reclamando lo que le pertenece? Entonces, vemos que tratan de distorsionar. Y es lo que nosotros aquí como hijos de Dios, ¿ves?, vamos a hacer siempre, aclarar los puntos importantes, neurálgicos, bíblicos, que son infalibles. Que aunque la gente diga que Israel no tiene razón, yo sé que tú y yo decimos que sí la tiene. Sí. Que hay un genocidio, mire, yo no me meto en eso. Dios hace de su pueblo lo que quiere. Y nos envía a nosotros, nos manda a nosotros orar por Israel, pero jamás y nunca esta boquita de comer que está aquí va a censurar a Israel por lo que está haciendo. Dios se encarga de todo. Ahora, esta gente se supone que confiaran en la promesa de Dios, pero hubo un fracaso. Israel descendió a Egipto y cae en la esclavitud. Entonces, ahora un pueblo que no estaba acostumbrado a vivir en esclavitud, ahora se encuentra esclavo
de una tierra y tierra lejana y tierra no conocida. Estaban en Egipto. Ahora, ¿qué ocurrió en esta dispensación? Cómo el pueblo, a pesar de que estuvieran casi 400 años, ¿verdad? Sí, 400. 400 años dispersos o que estaban sin escuchar la voz de Dios, se levantó un hombre que se llamaba Moisés. Pues entonces, ahí inmediatamente pasamos a la próxima dispensación, que es la ley, que es Moisés que recibe las tablas de los 10 mandamientos, y ya Dios entonces trató con la humanidad de otra forma y otra manera, donde le dijo a Moisés: esta es mi ley, este es el cumplimiento que todo ser humano tiene que cumplir. Vamos a hablar de Moisés en esta parte donde está la ley. ¿Cómo surge esta dispensación, hermano? Esta dispensación, ¿verdad? Dios llama a Moisés, Ajá. porque Dios estaba viendo la opresión, ¿verdad?, del pueblo de Dios en Egipto. Y iba a llegar un momento, como tú dijiste, en los 400 años cuando se cumpliría, ellos saldrían de allí. Entraron 75. Ajá. Y los que salieron, ¿verdad? Se estima que fue más de 1,5 millones de personas, 1,600,000. Entonces Dios coge a un caudillo, llama a un caudillo llamado Moisés. Moisés, ¿verdad?, estaba dentro de la cultura faraónica, se crió con el faraón, con los deleites, como dice la Biblia, pero llegó un momento en que él sabía que esa no era su cultura. Y se crió con toda la filosofía egipcia. De los egipcios, y se crió como ellos, y actuaba como ellos. Pero llegó un momento dado donde él sabía que algo dentro de su interior lo llamaba a hacer algo más grande por un pueblo que estaba esclavizado dentro de él, que era su propio pueblo. Esto está bien interesante. Quiero puntualizar eso. Él no conocía de dónde procedía, pero Dios le estaba tratando con él interiormente. Eso sucede con nosotros. Exacto. ¿Ves? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que él, al darse cuenta que no pertenecía al reino, a Egipto, tuvo el momento donde defendió a su pueblo matando a una persona que estaba riñendo con uno de los de él. Con uno de los de él. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí él huye, Dios lo prepara para que entonces regrese a darle libertad a su pueblo, con una serie de cosas que van a suceder, que son las plagas y una serie de cosas que todos nosotros sabemos. Ahora, esa ley que Dios le dio a Moisés tiene vigencia hoy. Todavía está vigente. Todavía está vigente. En cada uno de los mandamientos. Sí, está vigente, exacto, porque si vamos a ver Éxodo 20, ¿verdad?, hablando de los mandamientos y la ley como tal, porque la ley ahora se ha cumplido y es Cristo. Y si estamos en Cristo, Él no la abrogó, Él la cumplió. Por lo tanto, si tenemos a Cristo, nosotros estamos cumpliendo la ley en Jesús. Quiere decir que en la dispensación de la gracia, que ya mismo vamos a entrar a ella, todavía la ley está vigente para aquellos que somos los creyentes, los cristianos. ¿Correcto? O sea, correcto, porque dentro de la dispensación, o sea, Dios como autor supremo también pone la ley, impone la ley y cumple la ley. Y en Él, en Jesús, nosotros sí podemos cumplir la ley. Sé que alguna persona de los que nos estén viendo, ¿verdad? Yo sé que los hermanos de la iglesia pues saben la contestación, pero una de los mandamientos de la ley dice guardar el sábado. De eso sale ¿verdad?, una denominación que no es el momento ni decir si están con razón o no razón, pero en el caso de nosotros guardamos el domingo. ¿Estamos mal? No estamos mal porque guarde. El tiempo fue creado, que es lo que estamos hablando, son dispensaciones, y Dios es soberano. Y tú puedes adorar a Dios cualquier día, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Exacto. Entonces hay que decir que el tiempo es creado, aunque el hombre es creado, pero Dios somete el tiempo al hombre. Él lo que nos pide es que tengamos un día dedicado a Él. O sea, todos los días nosotros los creyentes nos dedicamos a Dios, pero hay un día específicamente que Él nos llama para que estemos, ¿ves?, unidos en iglesia, lo que se constituye como iglesia. Entonces, el fracaso que ocurrió en esta ley establecida por Jehová fue la idolatría, rechazo a los profetas y crucifixión de Cristo. O sea, que no vivieron la ley,
Siempre desobedecieron, entonces tuvo que venir Jesús para entonces cumplir la ley. Pero fíjate, a mí me llama la atención que hubieron muchas profecías mencionando ya a Cristo. O sea, estaban hablando ya de un personaje que no se había revelado, que iba a suceder posteriormente, pero Dios ya le estaba hablando a los profetas para que hablaran la profecía de cómo se iba a cumplir aquella promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva, que era la redención del pecado. Ahora, la gracia. Ahora vamos a entrar en ligas mayores. Vamos a entrar en una dispensación, ahí nos vamos a tomar un tiempito. ¿Qué es la ley de la gracia? Cuando escuchamos la palabra gracia, es algo que nosotros no lo merecemos, pero Dios nos lo da como un regalo de parte de Él. Vamos a decirlo así en nuestras propias palabras, ¿verdad? Estoy parafraseando. Explícame la dispensación de la gracia para entonces entrar incisivamente de esta dispensación. Sí, hemos entrado, que ahí está la iglesia. Sí, ahora hemos entrado, después que Cristo obviamente muere y resucita, entramos en el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia. Eso se ha extendido por 2000 años. Y eso terminará cuando Cristo venga. Cuando se cumple el tiempo de los gentiles, la iglesia, lo que estamos viviendo, pues terminó la gracia. Y obviamente, cuando nos vayamos con Él, entonces veremos que ese cumplimiento sí tuvo lugar porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, se va a cumplir. Entonces, Dios todavía en su misericordia está extendiendo esos días de gracia. Y hablándole a la gente, ¿verdad? Y tratándolo y llamándolos con cuerda de amor para que sepan y entiendan que el tiempo es corto. Este tiempo que Dios ha dado, ¿verdad? Para que el hombre venga, se arrepienta y venga, ¿verdad? Al conocimiento de la verdad y sea libre, pues ya se está cortando, es poco lo que queda. Sí. Y nosotros lo que queremos es crearle la conciencia, ¿verdad? Y que la gente vea que hay que aprovechar bien el tiempo, que este tiempo de gracia va a tener su fin. Porque la iglesia... Sí, pero no es eterno. Como todas las dispensaciones tuvieron un término. Correcto. Empezaron un momento dado y terminaron. Ahora, fíjate que en la gracia, sobre todo, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, y ahí entonces entra la dispensación de la gracia, se inicia con el Pentecostés. Con Pentecostés, ahí comienza. Mire, es bien importante desmenuzar esto. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta judía donde Jesús muere, Jesús resucita, está predicando 40 días con pruebas indubitables. O sea, sin lugar a dudas de que Él era el Mesías, resucitó, venció la muerte y está predicando, y hubo mucha gente que fue testigo de esa resurrección. O sea, se le añaden 10 días más, que es el día Pentecostés, o sea, el día número 50. Él le da la orden a los discípulos: váyanse al aposento alto, que dentro de no muchos días ustedes van a ser investidos del poder de lo alto. Ellos obedecieron, estuvieron allí reunidos. Me encanta esa palabra, investido. Explícate que... Sí, lleno, fueron impactados con el Espíritu Santo. Entonces ellos obedecen a lo que el maestro le dice porque Él resucita. Entonces vuelvo, ¿verdad? Y repito que ustedes serán bendecidos o impartidos, investidos del poder del Espíritu Santo durante muchos días. Fueron 10 días. Entonces ellos se van al aposento alto, están esperando, y de repente dice Hechos, capítulo 2, dice la Biblia, que es la fiesta de lo que estamos hablando, Pentecostés, cuando comienza ese periodo de la gracia. Y entonces cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos, y de momento o de repente se hinchó, se llenó la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos todos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, y todas las naciones que estaban allí reunidas los vieron hablar en su propio idioma. Es decir, que eso fue un milagro, eso fue algo que cambió la historia de la iglesia, y comenzó a trabajar Dios en el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo en la iglesia desde ese tiempo para acá, que es el periodo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, de la dispensación de la gracia. Fíjate que hubo el momento de la Torre de Babel, hubieron distintas lenguas. En el caso de Pentecostés, el apóstol Pedro habló en todas las lenguas, un conocimiento. Que la gente decía, este estará ebrio.
¿Por qué? Tienen mosto. Exacto. Mucha gente no entiende esto, pero nosotros como iglesia pentecostal creemos en estos postulados, lo que ocurrió en Pentecostés. Una de las cosas interesantes que ocurre en Pentecostés, ¿cuáles fueron? Una de las comenzaron a ver milagros, ¿verdad? Se levanta Pedro, ¿verdad? Pedro se levanta bajo la unción del Espíritu Santo en el capítulo 2. Y después se van añadiendo y agregando gente. Cuando él comienza a predicar, el temor de Dios cayó en toda persona, porque estaban predicando con denuedo y estaban demostrando que lo que ellos habían creído se estaba haciendo una realidad delante de ellos. Entonces, cuando cae la palabra que convence, ese día, ¿verdad? Cuando Pedro da ese primer sermón, se convierte en 3,000 personas. Después se siguieron y añadiendo. después, exacto, como el temor cayó y hubo un sinnúmero de acontecimientos que ellos vieron que realmente Cristo, lo que había dicho, se estaba cumpliendo literalmente en la vida de todos y cada uno de ellos, viendo milagros, portentos, porque en el capítulo 5 vemos lo de Ananías y Zafira. O sea, que el que estaba trabajando en ellos era el Espíritu Santo. Y lamentablemente estas dos personas cayeron muertas. O sea, cayó temor en todas las personas. Y Pedro, ¿verdad? Como yo diría, como la figura principal en este avivamiento, en esta dispensación, ¿verdad? De Pentecostés, pues al él predicar, dice la Biblia que cuando caminaba por las calles de Jerusalén, aún con la sombra que caminaba, bueno, ocurrió se salvaba. Ocurrió con el paralítico que estaba en las puertas de la Coja de la Hermosa. De la Hermosa. Exacto. Y dice que fue la sombra de Pedro, ¿ves? Ahora, estos acontecimientos de Pentecostés es bien importante porque ahí ocurre que viene y son investidos por el Espíritu Santo. Acuérdate que en el Antiguo Testamento todavía no se había manifestado ni Cristo ni el Espíritu Santo, porque los profetas hablaban cuando tenían conversación con Jehová. Pero aquí ya Cristo nos da a nosotros la oportunidad de expandir, ¿ves?, el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros no somos judíos, sin embargo en esta dispensación, a través de la cruz, somos injertados como hijos. Mira cómo es el Señor. Ahora, ¿qué realmente en ese momento, que era la salvación por gracia mediante la fe y la fe en Cristo? Quiere decir que no hay ningún intermediario. No importa quién le diga que hay otra forma y manera de llegar a Jehová, no hay otro sino es Cristo Jesús, y a través de Cristo es que somos salvos. Esa dispensación de la gracia extiende con un propósito, un mandato, y que tengamos un resultado. Amén. Sí. Ahí, ¿verdad? Quiero hacer un comentario. Y hay gente que se atrevió a decir que Cristo pecó. Cristo nunca pecó. Sí, porque si Cristo hubiese pecado, hubiera sido transgresor de la ley. Claro. Sí, si Él no pecó, Él pudo, fue tentado. Fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, quiere decir que Él pudo cumplir la ley. Entonces, la Biblia dice en Juan 1:17 que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que tú estás mencionando. Al Él cumplirla, pues nosotros nos injertamos en esa bendición. Y fíjate que a través de esta dispensación de la gracia, que de hecho, hermano, esa es la que nosotros estamos viviendo en este momento. De la iglesia. Y si usted busca en tiempo, pues, ¿cuántos años lleva? 2000 y pico de años. Fíjese cómo Dios ha dado la oportunidad a la humanidad para que acepten a su Hijo como Salvador de nuestras vidas. Y aún todavía sabemos que hay mucha gente que no quieren saber del Señor a través de Cristo. Entonces, ocurre algo en esta dispensación que la estamos viendo, que es la apostasía. A pesar de que esa dispensación nos da la garantía, nosotros somos injertados y nos adopta el Señor como hijos, fíjate cómo hay un desprecio después que Dios hace todo esto, una apostasía crasa, que eso ocurre en su iglesia. Fíjate qué cosa, o sea, muy bien. A mí me llama la atención esto, Elías, porque ¿cómo es posible que aquellas personas que sabemos el plan de Dios, que sabemos todo lo que Dios ha hecho con la humanidad, todavía en el momento que vivimos, en este momento que yo estoy hablando aquí, hay tanta gente apóstata y hereje, porque herejía es distinto a la apostasía, pero ambas cosas son abominables delante de Dios. Vamos a explicar un momentito. Apostasía.
Negación de la práctica cristiana. Una de las persona, prácticas sí. cristianas que tú recibes en la iglesia, que son parte tuya como cristiano. Verdades fundamentales Y de verdad- la Biblia que nadie son las puede infalibles. cambiar, son infalibles, que no son de interpretación privada, sino que hay un consenso de que todo el mundo lo que estudia y lee dice eso, y eso es porque se interpreta a sí mismo, dice la hermenéutica. Fíjate, estamos hablando de apostasía y hablando de lo que está ocurriendo en estos tiempos, pero por encima de la apostasía está la herejía. Explícame qué se entiende. Ya, cuando es herejía, tú coges un texto y lo sacas de contexto y das una interpretación Para beneficiar. privada para beneficio propio. Y ahí Posible. entonces el Ajá. problema es que al eso imponerse, pues otros tal vez siguen sus disoluciones, sus engaños, y ahí es donde viene la división, o sea, te apartaste, y entonces apostasía con herejía, porque creíste algo y lo torciste de una manera que no es la manera correcta de entenderlo. Yo sé que la Biblia misma dice que el que le añade o le quita es anatema. Correcto. O sea, que el hereje es anatema. Sí, porque le añade lo quita. Hay muchas sectas que, por ejemplo, ¿verdad? Hay que mencionarlo, los testigos de Jehová le han quitado 454 versículos a la Biblia, y mayormente aquellos que tienen que ver con sangre. Eso es una herejía. Y también es apostasía porque niegan, ¿verdad?, a Cristo, la divinidad de Cristo. Y al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo. Y yo creo que si eso está en la Biblia y Dios lo dice y como está escrito es para beneficio de nosotros, yo lo creo. Esto no es invento nuestro. No es invento. La Biblia dice que el que no cree en Cristo, que es Sea nuestro anatema. Salvador, sea anatema, y no solamente eso, sino que no tiene salvación. No tiene salvación. Porque por eso es que vino Cristo, para revelarnos a nosotros, ¿ves?, de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿qué también ocurre en esta apostasía y en esta herejía? Que vemos, esto se da mucho en Estados Unidos. Yo veo videos donde hay iglesias que la capacidad son de 3,000, 10,000, 20,000 personas, pero lo que se está predicando está lejos de lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Se están aprovechando del Evangelio y están dando una connotación totalmente alejada, distinta a lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos. Sí, sí. Porque la salvación no está en lo que yo dé. Claro, Dios demanda que nosotros demos al desvalido, al que necesita, pero esto de que si tú das, recibes más bendición, es una herejía. Es una herejía. Eso es O sea, manipulado. Eso es manipulado. Manipulando. Pero sabemos que por culpa de eso, Elías, es que lo tengo que decir de esta manera, por culpa de eso hay mucha gente que no se convierte en el Evangelio, porque lo primero que te señalan, no, mira lo que está ocurriendo, aquel apóstol, aquel supuesto profeta se está enriqueciendo. Entonces hay gente de estas que tienen un avión privado, que no pueden viajar con pasajeros porque la unción se le va. Yo no sé, hay tanta bobería, como digo yo, perdonen la palabra, que realmente esto lo que representa es un daño, no al Señor, daño a sí mismo, porque esta gente no van a tener salvación. Ahora, dentro de esa dispensación de la gracia hay un acontecimiento que se llama arrebatamiento. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que falta que ocurra para que esta dispensación termine? Una vez el Señor viene a buscar a su iglesia, la dispensación de la gracia termina. Ahora, antes de que el Señor venga a buscar la iglesia, con todas las cosas que están ocurriendo, las noticias, todo lo que vemos, la negación de gente que sabe que existe Dios, dicen que no existe, porque eso está de moda, o porque si yo digo esto, pues ya estoy proyectándome como un intelectual. Pues mire, lo voy a decir como dicen en el campo, se proyecta como un burro, porque dice que la verdadera sabiduría empieza con el temor a Jehová. Entonces esa gente que dice, no, yo soy ateo, no creo en Dios, por tener un standing supuestamente, o llamar la atención de quizás algunas personas, no saben con qué se están metiendo. Se están negando, no se están dando la oportunidad de una salvación que no se puede comparar con nada en esta tierra. ¿Quiere decir algo más? Sí, hablando, añadiendo lo que estás mencionando sobre la apostasía. Nosotros, todo el mundo entero se enteró del caso de Charlie Kirk.
Sí, Charlie Kirk. Y entonces, esto está trayendo un avivamiento porque como era un Wow, hombre... ese punto está bien importante. Sí, Vamos a hablar de eso. Sí, como él fue un hombre, ¿verdad?, fundamentado en Ajá. postulados bíblicos, nunca cambió. O sea, al él ser un hombre Con toda amenaza. defendiendo los valores de la familia, defendiendo, ¿verdad?, la moral, poniéndola en alto, pues Ajá. hay un grupo que siempre se va a levantar contra él. Y se ha llegado al punto de decir, o se han levantado lamentablemente aún pastores a criticarlo y a hablar del lado oscuro que supuestamente él tuvo. O sea, tratando de dañar la imagen de un hombre que fue un portavoz y un protector de lo que es los valores familiares. Y un legado. Un legado, lo que son los postulados bíblicos para vivir en una sociedad de paz, en una sociedad de armonía, donde de verdad no haya corrupción, pero lamentablemente la apostasía está Cuando yo veo esto, ¿tú sabes quiénes son los que supuestamente critican? Porque están más envueltos en la política que en la voluntad de Dios y el trabajo que hace un ser humano, ¿ves? Para engrandecer la fe de muchos que escucharon a Charlie Kirk. Si usted no sabe, este hombre se metía en las universidades hablando con los jóvenes y cientos de miles de jóvenes se convirtieron al evangelio porque él le probó que la forma y actitud y la creencia que venían en preguntas y él respondiendo, él le probaba que Dios era poderoso, que Dios existía o que existe. Y eso era bien importante y nunca le tuvo miedo a las amenazas. Tanto fue así que murió a manos de un asesino. Ahora, yo vi el domingo siguiente que le hicieron como algo póstumo, un homenaje. Cientos de miles de personas en un coliseo, donde la cabida creo que era de 50.000 o 60.000 personas. Estaba repleto. Fuera del coliseo lleno. Desde las 2 de la mañana gente esperando para entrar. Y se tuvieron que quedar afuera porque no había cabida. Fíjense que hay un avivamiento, a pesar de que muchas veces decimos de que esto está malo, que las cosas van de mal en peor. Sí es cierto. Pero a la misma vez, paralelamente, hay un avivamiento. No podemos decir que todo está mal. La iglesia que está funcionando como la que tú tienes, como la iglesia pentecostal, evangélica, carismática, que están predicando el verdadero evangelio, tiene su efecto. Yo veo gente convirtiéndose todos los días, hermano Elías. Sí. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso es que esta dispensación es tan y tan crucial, importante. ¿Quiere añadir algo más? Yo creo que, ¿verdad?, los tiempos atemperan y nos dicen claramente, aún gente que no conoce de Dios en su interior sienten que algo va a pasar. Sí. Y aún el incrédulo. Aún el incrédulo, porque lo dicen. Sí. ¿Sabes? Porque Dios, tenemos una conciencia que Dios creó, ¿verdad? Lamentablemente después de la inocencia que entró la conciencia, donde Dios te pone a ti situaciones donde tú vas a elegir, tú vas a tomar un juicio y vas a saber de eso se trata. Bueno, exacto, lo que es bueno y qué es malo. Y aún las personas que no tienen a Jesús en el día de hoy, en el tiempo contemporáneo, saben que algo va a pasar. ¿Saben qué? Que el tiempo se va a acabar y que Cristo se va a venir por su iglesia. ¿Y a quién se van a llevar? Aquellos que conocieron estos puntos que estamos hablando, las disposiciones, las dispensaciones y a través de lo que Dios nos dice y el mensaje que lleva a través de todas y cada una de ellas. Y que estamos viviendo la última. Ajá. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros, verdad? Para poder vivir y escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante de Dios del hombre. Fíjate, la Biblia en un momento dado nos dice que el impío a veces es más audaz. Sí. Más sagaz que los hijos de la luz. Que los hijos de la luz. Explícate eso para que la gente que nos está escuchando sepa qué quiere decir la Biblia con eso. Sí, mira, por ejemplo, perdóname, antes de que tú comiences, perdóname, Elías. Hay un programa que yo lo veo que se llama Pelota Dura. Pues porque hay muchos temas y uno va escuchando, ¿ves? Y ahí uno pone un termómetro de cómo está sucediendo las cosas en el país que vivimos y en el mundo entero. Una de las cosas que me llama la atención es que él tiene ahora un llamado donde dice dónde están los padres. ¿Ves? Porque se ha dado cuenta que la familia se está desintegrando, que está hecho pedazo, que la costumbre que tú y yo aprendimos en nuestros hogares, ya eso no existe. Donde comíamos todo en la mesa, donde teníamos que, en caso de hogares cristianos, teníamos que ir a la iglesia, teníamos que congregarnos.
eso ya no se está dando. Y él, dándose cuenta, ¿ve? Dice que debe haber un movimiento de toda la sociedad de dónde están los padres. Y eso lo hace una persona, no puedo decir que sea impío, yo no conozco, ¿verdad?, su fe, pero es un programa secular. ¿Qué está haciendo la iglesia en base a lo que esa gente hace y que nosotros nos falta hacer? Lamentablemente, ¿verdad? La Biblia dice que el impío es más sagaz que los hijos de la luz. Entonces, ellos tienen unas estrategias y lamentablemente la mayoría de esas estrategias no funcionan, pero por lo menos hacen algo. Y hablan de llama algo. la atención. Exacto, llaman la atención y exponen la problemática que estamos teniendo. Por ejemplo, en Puerto Rico, la criminalidad, el feminicidio y otras cosas más que ocurren, los suicidios. Pero la iglesia, que es la que tiene el poder, que es la que tiene la solución, ¿dónde está? Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. O sea, si estamos hablando de estas dispensaciones, estamos hablando de las bendiciones que tenemos y que hemos alcanzado el fin de los tiempos, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podamos usar ese poder, esa estrategia para que Dios trabaje a nuestro favor y que esto, ¿verdad?, cese y desista? La criminalidad, la maldad que existe. Y el no tener conciencia y entender las cosas que el Señor tiene para estos tiempos, no nos exime a nosotros que si no cumplimos con eso, como no conocemos, usted entonces no tiene el castigo que Dios tiene para las personas que no quieren recibirlo a Él como Salvador. Eso está estipulado. Ahora, una de las cosas que yo realmente recomiendo, no se conformen la iglesia con leer el expositor los domingos o escuchar mensajes. Usted es responsable de leer la palabra del Señor, los 66 libros. Yo me he dado cuenta, hermano Elías, pastor, que muchas veces temas que nosotros estamos compartiendo en este programa los lunes y jueves, veo un interés como algo que realmente representa hambre de parte de mucha gente. Y eso yo lo agradezco en el sentido que por lo menos hay una voz de nosotros, mis invitados, que siempre estamos aquí dispuestos a llevar estudios. Voy a añadir ahora, que te lo había dicho fuera de en vivo del programa, voy a traer diferentes personas para que prediquen la palabra, para que traigan palabra del Señor, lo que sientan y que el Señor ponga en sus corazones. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Mire, yo vuelvo y les repito lo que dije el lunes. La iglesia virtual no sustituye para nada a la iglesia presencial, pero sí es un mecanismo, un método que nosotros llevamos para que las personas que se detienen un momentito, que se llama Facebook, haya por lo menos en el desierto una voz que es el oasis, que lleve el evangelio, que predique, que le diga que las cosas que usted tiene que cambiar, las debe cambiar si usted quiere ser parte de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Todavía hay tiempo, todavía este reloj, mire, yo compré este reloj que es de arena. El reloj sigue bajando la arena y ya está llegando a su final. Así, en el reloj de Dios, nosotros estamos ya con el cumplimiento, prácticamente que lo que falta es que Cristo venga a buscar su iglesia. Yo te estaba comentando, antes de seguir con la última dispensación, que el martes de esta semana, el pueblo de Israel tenían cientos y cientos de shofar sonando, y yo lo vi en televisión, en YouTube, y eso era impresionante. Yo sentí el poder, yo sentí la presencia de Dios, a pesar de que es un pueblo que todavía no ha recibido o no acepta a Cristo como su Salvador. Saben que algo va a ocurrir, saben que algo está por suceder. Entonces, me llamó la atención una solemnidad, miles, decenas de miles y miles de personas allí alabando a Jehová de los ejércitos. ¿Qué representa esto? La humanidad, aunque no quieran recibir a Cristo, aunque no quieran aceptar al Señor, saben que algo va a suceder. Correcto. Amén. Sí, Dios pone dentro del hombre un instinto de que hay algo superior. Hay un personaje, hay algo, un ser supremo que dirige. Pero de acuerdo al conocimiento que tenga, o escoge uno que es bueno o escoge uno que es malo. O sea, en este evento que tú estás mencionando, pues ellos sienten y celebran esta fiesta que se llama Yom Teruah,
porque ellos saben que el Mesías, algo tiene que suceder. Sí. Y más ahora, ¿verdad? Lo que están viviendo, en la encrucijada, las amenazas, la ONU, todo en contra de ellos, lamentablemente, porque dice que todas las naciones se levantarán contra ellos. Pues entonces ellos están a viva voz esperando al Mesías, aunque lo rechazaron en un principio. Sí. Pero el Espíritu Santo va a obrar de tal manera, yo lo entiendo, y está hablando y se está revelando a través de sueños y visiones, porque la visión es para los últimos días, como Joel 2:28 dice, que Dios el Espíritu se derramaría sobre toda carne. Y están teniendo visiones, Dios se le está revelando, y muchos de ellos están reconociendo que a quien ellos crucificaron 2000 años atrás era el Mesías verdadero. Hay muchos judíos, de hecho, yo estaba leyendo que hay muchos judíos que se están convirtiendo al cristianismo, porque Dios es un Dios todopoderoso y ama a su pueblo, y le está dando la oportunidad que muchos de ellos reciban al Cristo de la gloria como el Salvador, el Mesías. Pero sabemos que no todo Israel está aceptando al Mesías. Por eso es que ahí es donde va a buscar la oportunidad del anticristo de que toma la escena para que entonces ellos de manifestarse. Exacto, creer que eres el Mesías prometido. De hecho, pues ya se está hablando, ya está todas las bases, todo está sentado, los instrumentos, todo, las vestimentas de los sacerdotes, todo. O sea, lo único que está impidiendo que eso ocurra, que se desarrolle tal cosa, es la iglesia. Y tú mencionabas algo ahorita que me llamó la atención, y es de que Dios, ¿verdad? Hay pecados de comisión y de omisión. Entonces, cuando los pecados de omisión, por ejemplo, si Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo no lo hago, ¿qué pecado es? ¿De omisión? Entonces, si yo no escudriño las escrituras, ¿cómo yo voy a conocer y me voy a temperar con lo que estamos hablando o con el tiempo que estamos viviendo? O en la dispensación que nosotros estamos viviendo ahora mismo, que está por acabarse. O sea, si nosotros escudriñamos la escritura y lo que está pasando en nuestro alrededor confirma lo que dice, pues entonces como nunca debemos estar preparados, porque es importante la venida de Cristo, por más importante que yo esté preparado, porque yo no sé el día ni la hora que viene. Pero si yo estoy preparado, no tengo que preocuparme en el sentido de que si viene hoy, pues me voy con él. Y fíjate, tú estabas diciendo algo que es bien importante y yo se lo voy a hacer como un ejemplo, una analogía. La justicia terrenal tiene unas leyes. Si usted inflige la ley y usted va a juicio, lo primero que le va a decir el juez, eso no es problema mío. Si usted no sabía de esta ley, era responsabilidad suya de entender y saber cuál era esa ley. Correcto. Que yo no lo sabía, no importa. No te exime de ser castigado. No. Así mismo opera los mandamientos y lo que Dios establece como que nosotros tenemos que cumplir hasta que Él venga a buscar la iglesia. Entonces, ya habiendo hablado, ¿tiene algo más que decir del Sí, es algo que estás mencionando, porque hay gente, ¿verdad? Lamentablemente se justifica. O sea, exacto, que bajo la gracia. Yo no creí, o los que no creyeron, o los indios, o esto, lo otro, ¿qué pasó con ellos? No. Porque como quiera que sea, Dios se revela a través de la naturaleza. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la persona, el que sea un indio, sea taíno, o sea quien sea, venga donde venga, tiene una conciencia que le dicta lo que es bueno y lo que es malo. Y será juzgado por esa conciencia. Es decir, ahora mismo, en el momento que nosotros estamos hablando aquí, tremendo, hay tribus en Amazonas que no conocen y nunca han escuchado el Evangelio, pero tienen unas leyes que se tienen que regir basadas en estas leyes. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios justo y esas leyes, en mi opinión, por esas leyes va a ser juzgado esa persona. De acuerdo con conocimiento que tienen, estoy de acuerdo. Ok. Entonces, para terminar, ya son las 7:10, como vuela el tiempo, mi hermano. Wow, qué interesante el tema. Es interesante, sí. Entonces, el reino millennial, esto se establece y esto no ha sucedido, está por suceder. ¿Qué ocurre? Esta dispensación es luego que la iglesia se levanta, pero después vuelve a reinar con Jesús. Explícame eso. Estamos a punto de que suene la trompeta. Una vez se vaya la trompeta, vamos a irnos a lo que dice el libro de Apocalipsis. Exacto. Porque muchos creen y otros no creen en esto. Porque unos creen que no va a haber tribulación, otros creen que el rapto es antes de la tribulación, otros creen que es en mesotribulación, en el medio, otros creen que es post-tribulación. Yo creo que es pre-tribulación, por lo que dice la Biblia. No por lo que diga ningún
ninguna persona que interprete la Biblia de otra manera. Como te dije anteriormente, la hermenéutica enseña que la Biblia se interpreta a sí mismo. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Eso es pre-tribulación. O sea, que la iglesia, los que vivimos para el Señor y enseñamos y predicamos esto y lo vivimos, vamos a ser ya tenemos esa esperanza. Exacto, tenemos esa esperanza de gloria en Cristo Jesús. Porque Él prometió que vendría, pues yo lo creo que Él va a venir. Yo lo creo. Una vez se vaya a la iglesia, entonces entra, ¿verdad? Eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10, pero en el 4 dice, después de esto Juan vi una puerta abierta en el cielo. O sea, la iglesia se va. La iglesia no se menciona ahí más hasta el capítulo 19. O sea, durante esos capítulos, desde el 4 al 19, vienen todos los juicios. Dicho, ¿verdad? Los sellos, las trompetas y las tazas. Entonces, nosotros regresamos con Cristo Jesús para establecer este reinado, el reinado milenial, esta dispensación. Y vamos a reinar con Cristo durante esos 1000 años como reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, verso 10, Apocalipsis capítulo 5, verso 10 también. O sea, que vamos a vivir ese periodo de tiempo, vamos, ¿verdad?, en el cielo, celebrando la boda del Cordero, regresamos con el Maestro y entonces reinaremos y Él reinará en las naciones con vara de hierro, de acuerdo al Salmo número 2. Fíjate, yo quiero que tú me expliques porque en el interín de la gracia a dispensación milenial ocurre que hay una serie de personas que van a estar en la tribulación, pero al no dejarse marcar, van a tener la oportunidad de ir a la presencia del Señor. Que pregunta, ¿quiénes son esos? Explícame esa parte, porque mucha gente se pregunta y dice, pero ven acá, pero entonces hay oportunidad de salvación cuando esté manifestándose y se manifieste el anticristo. Yo no quiero estar en ese momento. Muy bien. Está buenísimo. El no irse en el rapto es mejor no haber nacido. Porque esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia se vaya, lo que se va a desatar, se va a abrir el pozo del abismo, se van a abrir unos portales que van a ser portales sobrenaturales de entidades que están guardadas para ese tipo de juicio. En este momento están encadenados. Exacto. Y en el pozo del abismo, en el capítulo 9, se va a permitir que eso, ¿verdad? Vamos a hablarlo como esos demonios, salgan de ahí para atormentar la gente. Pero, ¿qué va a pasar? Ya el Espíritu Santo no va a estar brigando a la gente para que se arrepienta, ¿verdad?, y se vaya, porque ya ese tiempo ya terminó. Déjame hacerte esta pregunta. Mucha gente cree que cuando la iglesia se va, ya el Espíritu Santo no va a estar en la tierra porque lo que le tocó fue presentar la iglesia a la presencia de Cristo. En la tribulación, ¿operará el Espíritu Santo como opera ahora? No va a operar como ahora, pero el Espíritu Santo siempre va a estar. ¿Por qué? Porque es Dios. Ajá. Y Él va a levantar, obviamente, 144,000 de las 12 tribus de Israel para predicar el Evangelio y los va a investir de poder. Pero el tiempo, como estamos hablando de la dispensación, el tiempo de la gracia se terminó. Ahora están entrando en la tribulación. Otra dispensación por haber rechazado y no haber entendido lo que nosotros estamos explicando en esta noche. Quiere decir que eso se da en los primeros 3 años y medio, porque después es el juicio donde Dios va a talar. Lamentablemente. Entonces, como estamos hablando en el principio, durante esos castigos, lamentablemente divinos para los que no recibieron a Jesús, pues tendrán que pagar con su propia cabeza para poder entrar en el reino de los cielos, o sea, a su propia vida. O sea, en el capítulo 5, porque Juan pregunta, ¿quién es esto? ¿Dónde han salido? Estos han salido de la gran tribulación. O sea, esa gente, y ahora vemos, como estamos mencionando antes de escena, que está la plataforma del anticristo, el sistema de control digital, una moneda, ¿verdad?, común, de inteligencia artificial, correcto, el anticristo lo va a usar. que harán hologramas en donde se va a ver tal vez a proyectar el anticristo, porque el anticristo no puede estar en todo lugar, no es omnisciente. Y a través de pantalla, me imagino yo, ¿verdad?, o a través de aditivos que pongan, pues la gente van a tener que ser rastreado y rendirle cuenta a él, creo yo, ¿verdad?, es la manera que yo lo veo. Y esa gente, como tú me estás preguntando, que se queden, lamentablemente van a sufrir lo que jamás se imaginaron que iban a sufrir. Porque nosotros podemos pensar, bueno, yo me dejo cortar la cabeza, pero ¿y qué si la tortura es de otra manera? De otra manera, sí. Que que te obliguen a renegar de Cristo. Y si renegas de Cristo, y de hecho, como va a venir también un tipo de marca,
que se va a implementar en la mano derecha o en la frente, el que se imponga la marca no tendrá oportunidad jamás. No puede, no es reversible. Muy bien, no es reversible. No va a O sea, que una vez se marca, se ya acabó. le pertenece a Satanás. Y de hecho te voy a decir más, porque este tema es interesante, que es lo que tú dijiste, que era lo que íbamos a abundar. Ajá. Hay un sistema que se está desarrollando que se llama Neuralink, Ajá. que es Elon Musk el que lo está desarrollando. Exacto. Entonces, ellos están implementando en gente que voluntariamente pues quieren ponerse ese chip y se lo han implantado en el cerebro y han visto que eso tiene unos resultados extraordinarios. O sea, la persona puede diagnosticarse inclusive enfermedades propias que él tiene. Y no únicamente eso, puede resolver problemas matemáticos jamás imaginados y otras cosas más, porque entra en el ocultismo, que ese es el peligro, sí, porque va más allá. Y entonces Dios prohíbe lo oculto. Por eso es que Dios, ¿verdad?, es enfático en decir y recalcar que el que se ponga esta marca no tendrá oportunidad jamás. ¿Por qué? Porque te roba la identidad. Entonces, el Dios tuyo no va a ser el Dios que te creó. El Dios que artificial. De la misma manera que el Espíritu Santo marca al creyente, al cristiano, es de esa misma forma el que quiere imitar a Cristo, que se llama el anticristo, con la marca lo sella como propiedad. Correcto. Entonces, fíjate, yo escuché a un científico, ahora se me olvida el nombre, él es griego, y dice que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, porque llegará el momento donde él tome dominio, que el hombre va a ser incapaz de poder destruirla. Ya está. Hay computadoras donde son tantos y tantos los datos que se ha alimentado ese tipo de computadoras que ya el ser humano tiene control sobre eso. No, y yo estuve leyendo de que en pruebas de esto de la inteligencia artificial, que estaban haciendo unas pruebas, le cogieron hasta miedo porque vieron cómo la inteligencia artificial quería apoderarse de la voluntad del ser humano. Eso es lo que va a pasar. Que eso es lo que va a pasar. Y eso lo va a usar el anticristo. Mucha gente dice, bueno, el anticristo no es Dios, no puede estar en todos sitios. Pero hay algo que es tecnológico, que es, esto tiene un nombre, holograma. Holograma. Ajá. Holograma. Que Bluebeam. Exacto. O la misma televisión. Ahora mismo sucede algo en China. Yo aquí sentado, si prendo la televisión, el mundo entero va a ver qué sucede allí. Mira, o sea, que va a usar la tecnología. Sí, no es que tiene el poderío que tiene Dios, que está en todo lugar. Exacto. Ahora, con esta tecnología, ¿ves? Sí la va a utilizar. Mira, y va a creer que con eso va a tomar totalmente el dominio. Sí, mira, cuando uno escudriña la escritura, por ejemplo, que estamos hablando ahora de estos puntos apocalípticos, de lo que está pasando, cuando tú lees el capítulo 11 de Apocalipsis, dice que van a haber 2 testigos que se van a manifestar en Israel por 3 días. Se dice que todo el mundo lo verá. ¿Quién se imaginó que iba a haber este tipo de tecnología? En aquel entonces obviamente no. Pero según ha pasado el tiempo y estas dispensaciones, hemos llegado a la era donde dijo Daniel que la ciencia se aumentaría. O sea, a través de pantallas, pues ¿qué va a ver la gente? Pues van a ver a esa gente allá directamente en Israel, lo que están haciendo, y cuando lo maten, y cuando Dios lo levante de nuevo. Exacto. Que hemos llegado a un tiempo donde la Biblia no se equivoca, en que todo lo que dijo Jesús al pie de la letra se está cumpliendo en nuestros propios ojos. O sea, Jesús nunca va a fallar. Lo que él prometió se va a cumplir. Por eso es interesante saber estas cosas. Y sobre todo nosotros que tenemos la promesa de que si perseveramos vamos a tener una vida eterna. Mire, calcule, yo tengo ahora mismo 75 años. Y yo digo, wow, estoy viejo. Claro, 75 años en la humanidad pues es bastante tiempo. Pero imagínense una eternidad que es infinita. Yo predico eso. Infinita. Yo predico donde eso. usted va a estar o en un lugar o en el otro. Y hay 2 lugares. Sí. Eso de purgatorio, eso no existe. El limbo, eso no existe. No, eso no existe. O estás en el cielo o lamentablemente estarás en el infierno. Son 2 caminos. Ahora, vamos a dar una conclusión con esto que hemos estado compartiendo. Ya son las 7:20. Cada dispensación revela la gracia de Dios y la incapacidad del hombre. Ahora, ¿el hombre se ha dado cuenta de la incapacidad que tiene? Wow, eso es lo triste de esto.
Lo triste es que no se No da. se da. No, Digo, no lo acepta. el hombre que no recibe a Cristo, porque el que recibe a Cristo, Sí, Dios lo capacita. Dios lo para que sea capacita, porque de eso se trata. Nosotros estamos compartiendo algo que si no nos hubiésemos convertido, jamás y nunca pudiéramos hablar de esto. salvo. ¿Por qué? Porque vamos a desconocer el plan de Dios. Ahora, otro punto bien importante es todo culmina en Cristo como Señor de la historia. Exacto. A pesar de que no fue revelado en el Antiguo Testamento, sí ya los profetas predijeron como Isaías, que yo digo que Isaías es el Evangelio del Antiguo El Testamento. quinto evangelio. Muy bien. Y hablaba con exactitud, Exacto. ¿ves? Del plan de Dios a través de su Hijo que es Cristo. Sí. Ahora, hay la esperanza final. Cielo nuevo Y tierra nueva. y tierra nueva. ¿Cuándo eso va a ocurrir? Cuando la iglesia vaya y Cristo regrese, entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva. Ya no va a haber maldad. El león puede estar al lado de la oveja. Isaías 11. Comerá paja el buey con cualquier otro animal. El vecino yo lo voy a amar, no como ahora que hay vecinos que no aman al vecino. Peleas, trifulcas, situaciones, divisiones, eso no va a existir. Sí. Por eso es que yo anhelo un avivamiento. Anhelo que todas las cosas que están ocurriendo hoy hayan voces como en este momento, en este programa, hay muchos programas y iglesias que están predicando. El momento de recibir a Cristo es Ahora. Exacto, porque el Bien. tiempo apremia. Quiero hacer un comentario de que Ajá, sí. en el Viejo Testamento, como tú dices, Cristo, ¿verdad?, fue profetizado. ¿De qué vendría? De que Él vendría. Isaías 53, bueno, el siervo sufriente, cuántas cosas. Y no se había revelado, pero el Nuevo Testamento lo revela. Por lo tanto, el Nuevo Testamento estaba escondido en el Viejo. Por tanto, cuando leemos en el Nuevo Testamento, en este caso el libro de Apocalipsis, Dios cuando comienza hablando la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos, los profetas, para revelar las cosas que han de suceder pronto. Exacto. O sea, el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de la dispensación, hemos llegado a un tiempo que amerita que nosotros conozcamos estas cosas y que estemos listos y preparados para el encuentro con el Maestro. Porque todo literalmente lo estamos viendo y se está cumpliendo. Porque es decir que Dios nunca falló. Porque si hay algo imposible para Dios es que Dios mienta. Y si lo que nosotros estamos exponiendo y lo traemos a través de la Biblia y no miente, pues entonces estamos bien, estamos buscando de Dios. Queremos a Dios, queremos una nueva vida, queremos vivir en un milenio, queremos, ¿verdad?, vivir con el Señor eternamente. Fíjense, a través de este estudio que nosotros hemos compartido con los hermanos y amigos que pueden luego ver el video a través de grabación, una de las cosas es que entendemos que Dios tiene siempre un plan para el ser humano. Desde Adán y Eva, que pecaron sucesivamente, desde ahí comenzó el plan de Dios para nuestra vida, hasta el día de hoy que estamos aquí sentados, yo con un café, lo tengo aquí a mano derecha. Bien, hermano, quiero ya redondear y ir terminando el programa, pero quiero recordarles que el lunes que viene vamos a continuar la segunda parte de Israel en escena. Está bien interesante, me han escrito muchos hermanos donde les ha gustado el inicio de esta temática, pero el hermano y yo vamos a tener subsiguientemente otros temas, porque acuérdense que yo tengo programa los lunes a las 6 y igualmente los jueves, pero voy a añadir predicaciones, no se lo pierda, predicaciones donde Dios va a traer mensaje a su corazón, mensaje para su vida. Bien, despídenos en oración, Elías, antes de terminar. Sí, porque ya son las 7:30, llevamos hora y media aquí. Sí, quiero decir antes de terminar, ¿verdad? Felicitar a todos los que no están ahora, están conectados con nosotros. Sí, hay un grupo que de aquí yo no puedo leer, pero he visto varias personas. Sí, llevando, ¿verdad?, un mensaje de última hora contundente y con amor. Y viendo, ¿verdad?, que estamos hablando de estas dispensaciones, que la misericordia, vemos la misericordia de Dios desde un principio hasta ahora. Y la misericordia no se ha terminado. ¿Por qué no se ha terminado? Porque la iglesia pronto está por terminar, o sea, por irse al cielo. Y Dios, ¿verdad?, quiere que... Hermano, escriban, ¿cuánto sienten la presencia de Dios? Aleluya, gloria a Dios.
Porque nosotros simplemente estamos siendo voceros y dando la noticia de que Cristo está en medio nuestro y que ya pronto vendrá a buscar su iglesia. La dispensación de la gracia es el mejor regalo que el Señor nos ha dado. Lo del reino milenial, yo no le pongo mucha atención porque yo no... Vamos a estar ahí y vamos a ser copartícipes con el Maestro. Exacto. Pero la de la gracia, que las que estamos viviendo, aprovechen, hermano. Y que está por acabarse. Y está por acabarse. Bien, será entonces hasta el lunes que viene, donde, como expliqué, tendremos la continuación del programa que iniciamos el lunes pasado. Y crea que nosotros estamos siempre disponibles. Si necesita oración, comuníquese con nosotros, que siempre estaremos orando por sus necesidades. Pero también la iglesia que usted asiste, vaya a su pastor si necesita consejería, si necesita personas donde usted crea que son las personas que pueden ayudarle, los ancianos de la iglesia, personas que usted confía que son hermanos que están totalmente dedicados al Señor. Estamos viviendo momentos donde necesitamos consejos, si usted lo necesita, oración por situaciones y problemas que enfrentamos todos los días. Aún nosotros que estamos predicando, enseñando la palabra, no nos escapamos de dificultades y situaciones que la vida nos trae. El estar apegado con el Señor, con Cristo, no nos exime a nosotros, no nos quita que tengamos tribulaciones, que tengamos problemas, situaciones, enfermedades. Pero con todo y eso, el Señor nos levanta. Y es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos y seamos probados. Amén. Bien. Hasta la próxima ocasión, pero el hermano va a hacer una oración para terminar el programa. Amén, oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Tú prometiste que donde hubiese 2 o 3 congregados, en medio de tu estaría, y tú has estado en esta noche, porque tú eres el que habla, Señor. Pero te pido, Dios mío, por todo aquel que nos ha sintonizado en esta hora, si está enfermo, si está pasando alguna situación, depresión, Dios mío, yo te pido que tú pases tu mano sanadora sobre todos y cada uno de ellos, Señor. Bendícelo donde quiera que estén, los que estén escuchando, Dios mío. Úngelos como nunca, Dios mío, y prepáralos a todos para el encuentro contigo. Si alguno no te ha conocido, Dios mío, que haga esa oración de fe, confesándote a ti, el único Salvador, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te lo pedimos, y para que tú seas glorificado. Amén, Jesús. Amén. Y amén. Bien, Dios les bendiga. No se olvide de compartir este estudio, este video con sus amigos, porque de esa manera multiplicamos las personas que puedan ver este programa. Yo les doy las gracias anticipadas y les doy las gracias a mi hermano pastor Elías Sotomayor por haber compartido con nosotros en esta tarde. Y miren bien la carita porque va a estar conmigo muchas veces. Dios les bendiga, hermano. Hasta una próxima ocasión. Le desea el hermano Elías y este servidor, Kiki Vázquez. Hasta pronto.